Pero aquí había varios puntos. No era el tema de la traducción en sí lo que te hizo apegarte a este grupo de coerción, sino era tu orientación Mi sexual. orientación sexual, sí. Pues los homosexuales siempre son bienvenidos a a nuestro ambiente. Oye, se me hace así como, por ejemplo, a mí me gustan, por ejemplo, me gusta la vainilla, pero podemos pasar, oye, pásame un frasco vacío de vainilla. ¿Para qué quieres el frasco vacío de vainilla? Ah, es que me gusta la vainilla. Oye, pero está vacío, no tiene la esencia. Tú pásamelo, me gusta la vainilla. Ajá, exactamente. Oye, chiste irónico, ¿no? Va un católico a una etnia que practica el canibalismo, lo condena y entonces el integrante de la etnia le dice, oye, ¿y qué andas con la transubstanciación? Así, Sa- Casi, casi le dicen, es que también Jehová tiene sus renglones torcidos, ¿no? Sí, ¿no? Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Oye, pero ¿cómo se pudiera, qué es lo que debería de cuestionar una persona para darlo más así, más ligero y la gente lo pueda entender como principios para el ateísmo? ¿Cuáles serían los principios para el ateísmo para una persona que ahora quiere ser atea? Y nos vamos a reír ahí, ¿no? Porque pues nadie quiere ser ateo, sino que la persona poco a poco va investigando y va adoptando una postura. El ateísmo, exactamente. exacto, Yo, por ejemplo, tuve que investigar mucho. O sea, sí, yo claro. tuve que investigar Ujú, mil cosas claro. para decir, esto no puede ser, esto tampoco, y esto deriva de esto, entonces tampoco puede ser, y Exactamente. así. Y es que con esta plática que estoy teniendo con Willy, amigos, con esto creo que estoy dando inicio a esta entrevista muy interesante que será la entrevista con Willy. Y nos cacharon platicando, efectivamente, porque estábamos platicando con Willy. ¿Qué vamos a decir en esta entrevista? Y en efecto, Willy, ¿qué tal? Excelente tarde por allá en España. Buenos días por aquí, por acá Buenos donde días esté en algún punto de América, de Latinoamérica. de Sí. Latinoamérica, exactamente, pero estamos platicando con Willy sobre el tema de cuál fue su vida dentro de un grupo de coerción que si bien ya muchos hemos estado pues platicando o ya muchos platicamos sobre este tema que es el grupo de coerción de testigos de Jehová. Willy, en una plática anterior que tuvimos, vimos sobre el tema de que tú no naciste dentro de una familia de testigos de Jehová. Sin No, no, sí. embargo, hubo un punto de partida para ti al conocer a los testigos de Jehová. ¿Cuándo fue eso y qué fue lo que te motivó a adentrarte a este grupo de coerción? Pues a mí lo que en realidad me motivó era el cambio de orientación. O Ok. sea, si yo quería cambiar mi orientación sexual, porque no, yo me veía rechazado en sí mismo por todos los grupos sociales. Ujú. O sea, sí, Ajá. Te sentías como rechazado, sí, discriminado. discriminado más o menos, sí. Ok, pero ¿a qué edad fue cuando tú comenzaste a A, sen- compenetrar? a sentir amor por los hombres, dices. No, 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 al grupo de coerción, Ah, primero, al grupo de coerción a los 19. 19 años. Y ahora el punto que tú decías, ¿hace cuándo tú comenzaste a sentir precisamente esta orientación en ti, este deseo A por una persona? los
A los 3 años. 3 años, ok, todavía te acuerdas. O ya tenías prácticamente, comenzaste a desarrollar tu uso de razón a los 3 años y te dabas cuenta de pues de esta orientación en ti, ¿no? Porque la palabra correcta es inclinación u orientación, Willy. Orientación sexual. Orientación. Tal vez antes igual no estaba tan difundido el tema y tal vez tú lo conceptualizabas como Inclinación sexual puede derivar a algo tras- trastornal. O sea, si algo a un trastorno sexual. O sea, si una inclinación sexual, no. Ok, correcto. Ah, inclinación puede referirse a un trastorno sexual. Sí, Interesante, muy interesante. Entonces, hablando de la orientación sexual, tú a los 3 años comenzaste a sentir esto en ti y seguramente te sentiste incomprendido dentro de la sociedad, rechazado, discriminado, y llegó un momento en que buscaste, digamos, un alivio a ese claro. padecer, perdón, y entonces te compenetras con ellos. Hablemos un poquito antes de tu involucramiento con el grupo de coerción Testigos de Jehová. Tú eres lingüista. ¿Trabajaste fuera de España? Trabajé fuera de España, Ok. en Dubái y en Abu Dhabi. Y Oh, ahí estuve con varios árabes justo a los 18 años. Empecé a trabajar como traductor ujú. allá y estuve un año. Ok, Un correcto. año allí como traductor y como intérprete de la lengua árabe. ¿Cómo desarrollaste tu orientación allá en esos países? ¿Cuál es la experiencia que tuviste? Pues, pues ninguna porque no te dejan ser tú. Ajá. ¿Ellos son musulmanes? Sí. Son musulmanes, sí. Musulmanes. Los musulmanes condenan la homosexualidad, ¿no? O con la muerte o 200 latigazos y cárcel de por vida. Wow. Entonces, ¿qué cantidad ¿hay alguna estadística que hable acerca de la homosexualidad en Dubái? Por ejemplo, en Dubái sí hay sectores donde se permite en cierta manera la homosexualidad, que es, por ejemplo, los pakistaníes allí pueden darse la mano, pueden ir agarrados de la mano Ok. y darse besos en la boca. Ajá. Pero solo los pakistaníes. Los árabes tubaitíes, no. Nada, cero. No hay tolerancia en ellos. Es decir, la zona de tolerancia prácticamente son para Pakistán, se puede decir Para entonces. Pakistán. Ok, correcto. Pero de ahí en fuera, en otros lugares hay cero tolerancia, hay una intolerancia con respecto a la orientación homosexual y es condenada entonces, como tú dices, hasta la muerte, ¿no? Digo, lo más suave serían los 200 latigazos, lo intermedio sería la prisión y lo terrible y lo grave sería la muerte, ¿no? Qué terrible. Pero, O, ¿qué o define? también puedes decir que niegas tu homosexualidad directamente. La niegas y ya. Pero los 200 latigazos te los dan, ¿eh? Los 200 latigazos, pero tú niegas tu homosexualidad. La No, no, niegas rotundamente. no te la libras, de todos modos, ¿no? Sí, qué terrible. Pero tú en tu caso, ¿o tuviste mucha cautela, por ejemplo, de reflejar tu homosexualidad o de demostrar o desplegar tu homosexualidad allá en Dubái? Pues sí, tenía un poquito de cague. Y, y sobre todo de hablar con las mujeres allí. Porque las Porque, mujeres, si hablas con una mujer dubaití allí, pues la mujer es castigada y enviada a la cárcel o lapidada, solamente por hablar con ella wow, y no derivar a su marido antes.
Oh. Pero si no estuviera casada, Si no estuviera casada, tendría que hablar con el padre. para poder interactuar contigo, con un varón. Para poder interactuar Oh. con un varón, tendría que hablar con el padre y no con la madre. O sea, sí, con el padre mismo. Wow. Qué denigración para la posición de una mujer, ¿no? En todo momento. Y luego sí que las mujeres allí pueden trabajar, ¿eh? En Dubái sí que trabajan las mujeres. Exactamente. Que por cierto, perdón, acabo de decir ahorita qué denigración para una mujer. Tal vez una feminista entraría rápido a decir, tú no puedes decir la palabra denigración para una mujer porque tú no eres mujer. Y entramos en un tema de debate. Pero si entendemos desde un punto de vista, digamos, social o un punto de vista humano, por ejemplo, que ese tipo de actitudes para con una persona o para con un grupo de personas es un tema de denigración y un tema de subordinación, pero brutal, ¿no? Claro. Y también el velo. El El, velo ajá, no se podía marcar nada al pelo. O sea, sí, el pelo, nada. Ni siquiera un trozo de carne se podía marcar. Y estábamos más o menos a 40 grados a la sombra. Y ala. 45, 50 en pleno sol. Wow, qué terrible. Pero la pregunta es, ¿hacer una ropa muy ligera para que puedan soportar, una tela, perdón, muy ligera para que puedan soportar, ¿no? Eh, Es las muy, mujeres, las mujeres no. Los hombres sí. Los hombres van desnudos por abajo. O sea, sí. ajá. Ah, ok, correcto, ¿no? Sí, ya te entiendo, ¿no? Prácticamente hay una libertad total, ¿no? Para el varón, Para, ¿no? para, para el varón, sí. En temas de vestimenta hay mucha libertad en el caso del varón. Lo que se presta, quiero pensar, ya no quiero desviarme esa parte, pero lo que se presta incluso para abuso hacia las mujeres en un momento dado o para el Te, exhibicionismo te voy a enviar una foto mía vestida de varón árabe, de varón árabe. Wow. Sí, sí. Vos, de Dubái, aparentemente, sí. fíjate que se ve persona con turbante, quiero pensar, con una túnica, las mujeres con una burka. ¿Se llama burka para las mujeres? Sí, Burka una o, burka o, o velo, o sea, sí, o el velo, o velo. pero que no se marque La frente. la frente, el pelo. Solamente tiene que llegar hasta aquí. O sea, si no tiene que sobrar nada. Y si lleva el burka, no se ve nada, entonces va correcta. Allí va correcta. Entonces, yo quiero pensar que incluso un varón que tiene una familia, por ejemplo, vamos, un varón que tiene en su familia una hija, tal vez incluso antes de No, que allí pueden tener un harén de mujeres. hay O muchas sea, mujeres. si las puedes mantener, Ajá. Estadísticamente se considera de que en Dubái existe una gran cantidad de mujeres. La estadística revela eso, al igual que en todos los países, definitivamente. Pero allí se presta para que los hombres tengan un harén, ¿no? Sí, ¿no? sí. Wow, está increíble el tema, Y el solo, papel que funge la eh, mujer. y solo el hombre puede mantener a sus esposas. Si una mujer tendría un harén de hombres, esa mujer sería lapidada Porque estaría considerada directamente. como prostituta, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Sería co- sería algo más o menos mejor que lo mío, pero porque yo soy homosexual, claro, allá es como antaharam. Eso es cruel, eso es malo, es como lo de el Satanás que invade todo, eso sí. Ajá, exactamente. Es por ello, se preguntará a la audiencia por qué estamos platicando esto con Willy. Bueno, porque esto me lleva a preguntarle a Willy lo siguiente. Porque esto no es por nada o porque nos desviamos del tema. Simplemente porque hace ver a una persona
que entonces debe de comportarse en una sociedad de acuerdo a la heterosexualidad, vamos a decirlo así. Y, Entonces, y a la religión y a la de su pueblo. religión, O sea, sí. exactamente. Y eso me imagino que es lo que te hizo o te volcó en tu mente. El ser, el querer ser más bien normal. Exacto. Ahora, ahora sí ya conectamos con este punto en donde te nace la idea de buscar apoyo emocional, y vamos a decirlo así, apoyo emocional dentro de algún grupo de coerción y te topas con la secta o tú los buscas. ¿Cómo fue ese tema? Ellos me buscaron a mí porque yo soy también traductor de chino. Ok. Hablo varios, como ya sabrás, hablo más de 35 idiomas. Entonces, al hablar más de 35 idiomas, necesitaban un traductor de chino y me dijeron, Willy. Y yo ya Ajá. empecé, en la primera reunión me vino el primer zasca de la homosexualidad, que era como el Levíticos. Levíticos, no sé qué número era, pero era algo de abominación de hombre y mujer, Ujú, sí, claro, claro. hombre con hombre, abominación, no sé qué, no sé cuánto. Eran Levíticos, eso. Sí. Oye, antes de entrar ahí, ¿te buscaron por medio de un estudio o te buscaron directamente? Y la pregunta es, ¿te buscaron unos testigos o te buscó digamos, la sucursal de los testigos de Jehová allá en Unos, España? unos testigos, es así. Me encontraron unos testigos hablando en chino en un bar. Y Ajá, ellos me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a nuestra reunión? Así, reunión. Y ajá, te explicamos un poco sobre qué somos y lo que hacemos en este mundo. ajá. Un paréntesis. Aquí, según la cultura, las culturas que existen de este lado en América, ir a un bar estaría condenado para un testigo de Jehová. Allí no, aquí no. Bueno, es que hay que entender para ustedes qué es un bar, Un Willy. bar es un sitio donde te ponen tapas, donde a la noche cierran. O sea, sí, no es lo mismo un bar que una discoteca. Ah, ok, correcto. Bueno, es bueno aclarar ese punto. El bar es más familiar, es como un restaurante, Ah, donde, perfecto. Eh, pero donde hay pinchos solamente. Solamente mm, hay pinchitos de comidas. Así, pinchos es como un snack. perfecto, muy bien. Es como aquí Y, un y te restaurante. sirven, y te sirven una bebida. Una Coca-Cola, una cerveza, lo que tú quieras. Ok, perfecto. Sí, es como un lugar de convivencia simplemente donde hay alimentos de por medio. ¿Sí? Y Sí, ¿no? bebida. Y bebida. Sí. Pero aquí, por ejemplo, sí le llamaríamos correctamente o un café o un restaurante. ¿Sí? También hay cafeterías, pero solo hay café. O sea, sí, cafés y tés. Bien, entonces Willy, me estabas comentando acerca de que en un bar encontraste a unos testigos y prácticamente platicaron contigo para que tú pudieras ayudarles en la traducción. Pero, pero eran del Betel o de la sucursal de los Testigos de Jehová, ellos directamente. Eran betelitas. Betelitas. Eso indica que tú entraste, digamos, pisaste el Betel de España. No, porque el Betel de España está en Madrid. En Madrid. Ah, ok. En el lugar donde En le llaman. Madrid, en Madrid y en parte de Sevilla. O sea, sí. Y en Barcelona hay otro Betel. O sea, sí hay tres Beteles. Hay tres Beteles. ¿Por qué tres? Perdón. Buen punto. Porque, porque aquí cada zona tiene sus sucursales y sus. O sea, Ajá. sí, cada testigo enseña de una forma
diferente. O sea, si los testigos de aquí no es lo mismo que lo que enseñan en otro lado. Y no es lo mismo que enseñan en otro lado. Por eso hay tres Beteles. Fíjate, tema interesante porque mucha gente igual tal vez no sepa. El de Ajalbir, ¿de qué parte es Ajalbir? ¿El de Madrid? ¿El que está cerca de Madrid? No, El de Madrid, sí. ese es el de Ajalbir. Ese es el más reciente, el más nuevo. Es decir, ¿en qué sentido, por ejemplo, enseña cada Betel algo diferente en costumbres o en lenguaje o en qué, a qué te refieres por diferente, Willy? En- por ejemplo, en ciertas doctrinas. Wow, está interesante eso. Tal vez mucha gente no lo sepa. Por ejemplo, danos un ejemplo. ¿Podemos? Por ejemplo, ahora que me acuerde, Sí. cuando cambiaron el libro amarillo, ¿sabes? Yo cuando empecé con el librito amarillo, ¿Historias bíblicas? historias bíblicas. No. No era No. el de historias bíblicas, era el que enseña la Biblia. O sea, si con Ah, eso, o sea, si, y con eso enseñamos a todos los grupos, bueno, a todos los estos que qué es lo que enseña. Y luego en el propio municipio donde yo estoy, que es Vitoria-Gasteiz, pues en los testigos de Jehová se enseñaban formas de cómo engatusar a la gente. Pero esas formas no concordaban con las de Madrid. Y entonces los de Madrid enviaron una notificación de que había que cambiar esas formas. Y claro, ajá, exactamente. Oye, ¿hay alguna tolerancia en algunas zonas de España que las dirige precisamente una sucursal en donde se tolere precisamente la barba? ¿O para España en general la barba no es aceptada? para España en general, la barba se puede dejar si no eres, por ejemplo, betelita o si no eres anciano. Por ejemplo, los jóvenes niños, los chicos jóvenes, los de 18, 17 años, Ujú. 19, pueden dejar barba si quieren o bigote. Un Wow. bigotillo ahí bonito y limpito. Ajá. Pero la barba también se la pueden dejar los jóvenes, los chavos. Los chamos sí. Oh, y Lo que no puede ser es lo que no podría ser es que les dejaran a los adultos o a los que ya estaban en un puesto alto. O sea, si a mí, como por ejemplo que me cogieron bueno, a los 19 años para después ya al año siguiente meterme dentro de la secta. O sea, si me bautizaron. Me bautizaron, sí. Al ok. año siguiente. Pero, es decir, ¿qué tiempo estuviste con ellos? Pudiéramos adentrarnos más al otro punto que me dejó así como con una inquietud, pero ¿durante qué tiempo estudiaste con ellos antes de que ellos te bautizaran? ¿Y por qué era Pues justo necesario? ¿Mande? un año. Un año. Pero era necesario que tú en un momento dado te bautizaras para seguir con el tema de la traducción. Pero aquí había varios puntos. No era el tema de la traducción en sí lo que te hizo apegarte a este grupo de coerción, sino era tu orientación Mi sexual. orientación sexual, sí. Les prestaste a ellos, a las personas que te dieron el estudio, que tú eras homosexual. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de ellos o cuál fue el argumento de ellos al respecto como para poderte involucrar más en su grupo? Pues, pues los homosexuales siempre son bienvenidos a
a nuestro ambiente, es decir, a nuestro grupo. Pero el acto en sí es lo impuro. Así que ten cuidado con el acto de la homosexualidad. Es decir, el acto de tener sexo. Y vamos, que si tuve sexo dentro. Ajá, exacto. Oye, se me hace así como, por ejemplo, a mí me gustan, por ejemplo, me gusta la vainilla, pero podemos pasar, oye, pásame un frasco vacío de vainilla. ¿Para qué quieres el frasco vacío de vainilla? Ah, es que me gusta la vainilla. Oye, pero está vacío, no tiene la esencia. Tú pásamelo, me gusta la vainilla. Algo así. No tiene ninguna lógica, ¿no? Pides algo, pero ¿sabes qué? Quítale la esencia porque no la puedo aceptar. Pero ¿para qué quieres un frasco? Es que me gusta la vainilla. Vamos, acepto los frascos con vainilla, pero si no te la paso con vainilla, tú pásamela. Pues, tú dame el frasco de vainilla Exacto. que se rellena él solo, que tiene poderes. Exacto. ¿Cómo pasaste esa parte, Willy? Porque al final de cuentas era tu esencia, porque eres tú. Pues Sí. al principio me lo pasaba bastante bien porque el grupo de gente me arropaba, o sea, hasta que me bauticé. Después del bautismo ya puedes hacer lo que te da puta gana. O sea, sí. ¿Por qué llegaste a hacer lo que te daba lo que, vamos, tu gana? Lo que me daba la gana. Por no Pues, decir la reputa gana, ¿pero por qué? porque una vez te bautizas, ya te dejan como más libertad. O sea, sí, ya eres testigo, ya eres lo único que tienes que hacer es ponerte en el carrito esperando así a que una persona venga, le hables sobre la Biblia y los testigos de Jehová y la jw.org. Eso es importante, Ajá. eso es lo más importante. Sí, 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 claro. Pero no se regalaban Biblias, no se daban Biblias directamente, es así, jw.org. Ajá. Claro, exactamente. Alguien preguntará en la audiencia cómo es posible que una persona tan preparada como tú en el área académica, porque eres lingüista, porque realmente una persona que ha salido de su país, ahora tiene, por ejemplo, un conocimiento cultural más extenso, que puede ver las cosas desde otra óptica, con otra madurez, pueda involucrarse en un grupo de coerción o para la gente, para que lo pueda entender la gente, en una secta. ¿Cómo puede ser posible que una persona pueda Bueno, involucrarse? desde que naces te meten en una secta. La A ver, primera secta es la católica. ok, claro, por supuesto. Para que la gente lo pueda Luego, entender, ¿por qué podemos definir al catolicismo como una secta, Willy? pues al principio no lo ves tal como cual. Ves la salvación en un Señor llamado Cristo o Jesús Ok, o Yeshua ben Yosef, ok, hijo de José. exacto. Pero lo que te relata el cuento bíblico de Yeshua ben Yosef no relata la realidad de el personaje en sí. El personaje es querido por el cristianismo. Casi el cristianismo invade las tres figuras: el Padre, el Hijo y el llamado Espíritu Santo, que ya hablaremos de el Espíritu Santo algún día, Claro, de lo que es el Ruach. Ruach, exactamente. Eh,
Esa es la representación, digamos, la Trinidad, como le llaman algunos, o en otros, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es Sí, lo que de alguna manera representa, es como si fuera el Dios que representa al catolicismo, ¿no? es un Dios hecho carne, o sea, sí, que además por eso se representa Ujú, la última cena con el pan, el vino, porque es hecho carne. ujú, exactamente, es correcto. Comes la carne de Dios. Ujú, es correcto. Ah, exacto. Es correcto. La denominada transubstanciación, ¿no? Exacto. Entonces se ve como un tema de canibalismo, ¿no? Sí, y cuando hablamos, Comerte, pero, pero no es canibalismo en sí, porque comes un cacho de pan y el cura se bebe el vino, o sea, sí, la sangre, la sangre de Cristo. la sangre, exactamente. Eso, por ejemplo, cuando se estudian, por ejemplo, ciertas etnias que dentro de sus ritos, por ejemplo, han llegado al canibalismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una etnia que está abocada literalmente al canibalismo con el catolicismo, con el tema de la La transubstanciación, pues, pues en realidad no tiene cambio. Es por ejemplo, por ejemplo, para tener la fuerza de el líder del esto, tú te comías un corazón. Ujú, exactamente. Pues Sí, ahora ese corazón vuélvelo pan. Y, exacto. y la sangre de ese cuate muerto, vuélvela vino. Y ya Exactamente. tienes carne y Sí. sangre. Exactamente. Yo cuando aprendí el tema de la transubstanciación, por ejemplo, eso fue digamos, cuando hice mi primera comunión, porque yo también nací dentro del catolicismo. Entonces me acuerdo que la primera vez yo iba a encontrar sangre en la copa, Y en el bien cáliz, visto. ¿cómo se llama? Y la oblea, la que te da, ¿cómo se llama? En la El cura, denominada Eucaristía, sí, exactamente. Eucaristía eclesiástica. Exactamente, cuando te da el curita, ¿no? Dice, es carne, en verdad. Y vamos, mi ignorancia, dice yo, esto es carne, ¿no? Entonces, bueno, me comió yo el cuerpo de Cristo y su sangre, ¿no? Pero sin entender que realmente era un tema de canibalismo, obviamente, dentro de su ideología, dentro de su idiosincrasia, pero no hay mucha diferencia en el tema ¿cómo se llama? De hablar del canibalismo catolicismo y del canibalismo etnia, ¿no? Entonces, es cuando caemos en el punto de que son una secta. Claro, tú por ejemplo, en el canibalismo de etnias africanas o de de esta etnia de la India, que por cierto no ha sido conquistada aún por ningún católico que se preste, Ajá. Ujú. porque el primer evangélico recibió una flecha. Ajá, exactamente. Oye, chiste irónico, ¿no? Va un católico a una etnia que practica el canibalismo, lo condena, y entonces el integrante de la etnia le dice, oye, ¿y qué andas con la transubstanciación? Sí, ¿no? Entonces es como de what? Carne, cuerpo, sangre. Exactamente, es correcto. Entonces, volviendo al punto, Willy, Pero lo para que pasa no... Dime, es que dime, dime. cambiaría que no comes la carne real, ni comes la sangre real. Claro, O sea, si no comes, no te alimentas de carne y de sangre como si fuera eso, eso es real, sino comes un cacho de pan y tomas vino. Y con exacto. eso Se genera el simbolismo y dicen la parte representativa, ¿no? es muy ritualista. El catolicismo es muy ritualista. Claro,
Es igual que los testigos de Jehová de pasar el pan y pasar el vino. Tú tómate el pan y tómate el vino y no se le pases a nadie. Perdón, Willy, cuando viví la primera experiencia tal vez no fue la primera, sino en la segunda ocasión, cuando ya estaba dentro de la secta, y entonces el anciano que estaba en la plataforma comentó, esto es este rito, y cuando dijo la palabra rito, me cayó un 20. Decimos aquí, por ejemplo, Claro, decimos aquí en América o en algunos... es el rito del rechazo de Cristo. O sea, si los católicos se lo comen y los testigos de Jehová lo rechazan. Lo rechazan. Pero el punto, Willy, es que la palabra rito me cayó pesado. En el sentido Claro, dije, son ritos. pero los testigos de Jehová, yo dije, ya al año siguiente que estaba yo ya más involucrado, totalmente, bueno, estaba yo muy involucrado ya con los testigos de Jehová, yo dije, no hacemos ritos, ¿por qué hacemos ritos? ¿No? Cuando realmente estamos libres, estamos libres de ritos, yo decía, ¿no? Pues es que los testigos de Jehová, aunque ellos dicen que no, hacen un rito. Y la pregunta es, ¿la lógica entraría en un rito? No. Pero sin embargo, la lógica de los testigos de Jehová llega a ser ritos, ¿no? Se compenetra en ritos. En realidad, todos hacemos ritos porque todos tenemos sesgos cognitivos, conductuales, que fueron anteriores al Homo sapiens, así. Y justo cuando hablas de evolución, bueno, la que te cae. Yo, por ejemplo, como era católico, pues la evolución que se da en el catolicismo es lineal. O sea, sí, es una línea recta. En vez de un árbol ramificado, como es en realidad la evolución, se da una línea recta hacia el Homo sapiens. Y en los testigos de Jehová se da Adán y Eva. Exacto. Creación directa. Magia. Exacto. Magia. Pero en la evolución lineal de los católicos también se regula de magia. Claro, por supuesto. Porque es lineal hacia algo mejor. La evolución no tiene en sí un sentido de vida. Claro, exacto. Para la audiencia que nos está escuchando ahorita en estos momentos, estos puntos que estamos enmarcando deberían hacer mella en la conciencia de cada persona. Y por si acaso alguno de la audiencia sea testigo de Jehová, esto le debería de hacer mella, que le reparen algo, ¿no? Ahora, Willy, para no distanciarnos tanto, porque podemos platicar y cambiar de tema y todo esto, entonces, ya estando dentro de la secta del grupo de coerción de los testigos de Jehová, ahí, ¿cuándo te diste cuenta que el haber entrado tal vez haya sido un error, pero más que nada, el haber entrado no significaría un cambio total, radical, decisivo en tu homosexualidad? A los 3 años de estar ahí. ¿Qué pasó? Allí conocí a mi exnovio. Ah, mira, tuviste ahí un novio. Un exnovio, sí. Ok, bueno, ajá, Chino. Chino, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Digo, no nos platiques muchos detalles, pero sí platicarnos a grosso modo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se despertó en un momento dado el interés en ambos? ¿Y qué es lo que platicaban respecto a donde estaban colocados, posicionados? Pues a nosotros ya nos daba igual que nos juzgara la gente, que nos juzgaran. O sea, si nosotros nos estamos en pleno directo. O sea, si Ajá. En el salón.
en el salón, en el propio salón, dentro. Y la gente nos empezó a mirar raro, con una cara de asco y diciendo, los cerdos siempre vuelven a la cita bíblica esa. Los cerdos siempre vuelven al mismo fango de... Al lodo, digamos, y los perros a su vómito, ¿no? Seguramente les gritaron. Oye, pero ¿se los gritaron así tan textualmente? ¿Abiertamente se los gritaron? ¿O fue, sí, los llamaron a la salita B? No, fue una expulsión directa, sí. ¿Fue en ese momento cuando los sacaron? Sí, porque no hubo ni salita B ni nada, nos sacaron directamente, o sea, sí, fue una patada en el culo. Ah, sí, exactamente, como decía, qué asco esto, ¿no? Qué aberración, ¿no? De la naturaleza humana. Y que los... Humanos. Ajá, Ellos, oye. Todas las religiones creen que son ángeles de Dios. Ajá, exactamente. Todas las religiones creen que son lo divino. Ajá, exactamente. Y lo que no se muta es el alma, el sentimiento férreo. Ajá, exacto. Oye, entonces no hubo ninguna pauta, y bueno, y ahí va la pregunta, no hubo ninguna pauta para decirle, oiga, pasen a la salita B, hermanos, pasen a la salita B, o hermanos, no hagan eso, porque eso ensucia el nombre de Jehová, sino que simplemente los invitaron a salir, pero a la calle, ¿no? Eso sí, ensuciar el... ¿Por qué? Porque lo primero que dices es, ¿qué dijeron? ¿Por qué ensucias el nombre de Jehová? Todos estos y empezaron a revoltijarse con la Biblia. O sea, sí. Casi le dicen, es que también Jehová tiene sus renglones torcidos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí. Algo así más o menos, pero bien. Salieron ustedes, pero esto ya estaba planeado, el de poder presentarse en el salón y besarse. Estaba planeado por los dos, porque ya no aguantábamos más. Tanto el miedo al Armagedón como el intentar ser nosotros mismos en la circunstancia esta, pues era duro. O sea, sí, nos lo enfurecían. Claro, por supuesto. Imagino que el día a día, el de no poder presentarte o no ser tú mismo, lo que realmente eras, eso es lo que te hizo sentirte ahogarte dentro, ¿no? Sentirte ahogado adentro, ¿no? Y tenías que salir definitivamente. ¿Tú crees que haya mucha homosexualidad dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová? Hay mucha homosexualidad, pero se reprimen por Jehová. O por Yahvé. Exactamente, por el Dios hebreo de la Biblia, ¿no? Sí. Porque hay que reconocer un dato para la audiencia, es que algunos le llamarán Jehová, otros Yahvé, dicen que Yahvé no es malo, que Jehová sí es malo. Vamos, al final de cuentas... O que Jesús, porque los católicos utilizan sobre todo no el Dios bíblico del Antiguo Testamento, sino del de Jesús, del Segundo Testamento. El Nuevo Testamento, exactamente. El Nuevo Testamento. Recuerdo el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, cuando unos fariseos se le acercaron a Jesús, según el relato mítico de la Biblia, ¿verdad? Y entonces le preguntaron, Señor, ¿es lícito que un hombre abandone a su mujer o la despida con una carta de divorcio? Y le dice, no. Es preferible que el hombre continúe con su esposa. Y citó del Génesis diciendo que hombre y mujer fueron creados macho y hembra, ¿no? Entonces, en el caso de Jesús, según este relato, pues también era homofóbico porque no aceptaba la homosexualidad. Dime, ¿qué pasó? Es que Jesús seguía el Antiguo Testamento también. El verdadero Yeshua vino a ser, estaba
recitaba el Antiguo Testamento porque en la era, era judaico. Sí, O sea, claro. sí, judaico medio trastornado. O sea, si el verdadero Yeshua ben Yosef, que sí que pudo existir, que sí que puede ser histórico, Ujú, era un trastornado que inició una guerra ujú, en Roma contra los romanos, porque el verdadero Yeshua ben Yosef se le instigó por delitos de sedición. O sea, ujú. sí, un grupo que intenta gobernar sobre otro gobierno. Claro, por supuesto. Era un grupo, no uno solo. Ujú. Era, por ejemplo, para la sociedad en aquel tiempo, era como un mercenario. Sí, Sí, exactamente. como Pero un estamos pero como un mercenario y además que era profeta apocalíptico de estos locos, estos Ujú. que veían, "Oh, veo que va a morir alguien, no sé qué, no sé cuándo". Pero ese Yeshua ben Yosef no es el que refleja las páginas del Nuevo Testamento, porque estamos hablando ahí de otro personaje, ¿no? Estamos hablando del personaje divinizado. Ujú, exactamente. Es decir, a ver, ¿crees tú que el Nuevo Testamento haya sido modificado de alguna manera para generarlo como el Jesús divinizado? Con Pues el paso del tiempo. Es decir, hay una adulteración dentro de... Cuando nosotros escuchamos que no existen los escritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento, a ver, me cuenten otra, porque con el claro, paso del tiempo fue esto adulterado, definitivamente, pudo haber sido claro, adulterado. es que lo primero es el ruaj, el bla 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 del charlatán. O sea, si el espíritu, Ujú, yo le llamo el bla 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 del charlatán. O sea, si vosotros ir y predicar sobre mí. ajá, exactamente. Perdón, Willy, te hago un comentario. Por ejemplo, yo trabajo en una oficina, ¿no? Y de repente mi jefe me pide, ¿me puede traer el oficio original que se giró para tal asunto sobre la mercancía que se compró? Ok, correcto. Voy al archivo y me llevo la sorpresa que no existe el original, que existen copias. Yo se las llevo, por ejemplo, a mi jefe y me dice, ¿y el original? Es que no se encuentra, pero está esta copia. Ajá, pero yo quiero el original, me dice mi jefe. Es que está esta copia. Y Claro, le digo, los ¿sabe qué? originales, Estoy convencido de que esto dice el original. ¡Ja! Buen chiste, ¿no? Dime, ¿qué sí, sí, pasó? sí. Pero es que lo, lo original era el propio bla 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 de charlatán, lo que te digo, que va contando esto por allí, esto por allá. Por ejemplo, están los cristianos gnósticos y las cartas paulinas apócrifas y no sé qué, no sé cuánto, que son libros apócrifos que no están en la Biblia, porque Ujú. si no, el cristianismo no tendría sentido. Claro, por supuesto. Pues Estaba el bla 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 del charlatán exactamente, era como pasar, digamos, la ley, los escritos de forma oral, oral. ¿sí? Entonces, por Y ejemplo, claro, la tradición la tradición, oral. no, los manuscritos del Antiguo Testamento estaban ya casi, bueno, estaban en, en, bueno, estaban ya escritos por ejemplo, con el en comparativa con el Enoma Elis y ciertas cosas arqueológicamente probadas, bueno, y comprobadas, de que
no eran ciertas en sí, sino que eran relatos y cuentos. Exactamente. Y claro, pues bueno, los romanos helenizaron bueno, los griegos helenizaron a Jesús. Ujú. Y, y añadiendo el Antiguo Testamento con lo, con lo del Segundo Testamento, vemos que no concuerda. Exacto. En el Antiguo Testamento buscaban a alguien guerrero, a un Mesías guerrero, asesino de asesinos, que mataría a todos los que... Y en el Segundo Testamento ya es paz y amor. Exactamente. Ahora, para no distanciarnos, porque fíjate que salen temas muy interesantes, mi buen Willy. Entonces, volviendo al tema, pues se puede decir que todas las religiones que se basan en este libro de texto, denominado la Biblia, en estas narrativas, definitivamente van a condenar la homosexualidad. Y y en tu caso, pues te diste cuenta a los 3 años de haber estado ya dentro de esta secta, dentro de este grupo de coerción, que Pero realmente, estuve 4 más. es decir, Sí. al tercer año despertaste, digamos, de que sobre el tema de tu orientación sexual y que no era compatible con lo que estabas aprendiendo ni enseñando, y 4 años más toleraste. ¿Por qué tanto tiempo, Willy? Por el cambio del paraíso. Yo pensaba que nosotros pensamos que Ajá. aún así el paraíso y Jesús existían. O sea, Ujú. sí. Luego cuando estudias más ya a tomar por saco todo. Claro, Pero claro, por supuesto. Es decir, los dos aguantaron prácticamente en una relación de 4 años dentro de la secta, sí. sí. 4 añotes, bien, bien fuertes, estar reprimiéndote en una forma mucho más liberal, que si bien ya tenías, por ejemplo, ya tu relación dentro, pero que no podían ser prácticamente ustedes mismos, ¿no? Ahora, Exactamente. Ahora, entonces pasan 4 años, sucede lo que les platicaste, esa experiencia de que se besaron en público, los expulsaron en automático, y entonces es cuando decides hacer tu vida. Decido estudiar más Ah, decides estudiar más, ok. En qué sentido? ¿Más? En qué campo? ámbitos científicos, filosóficos, sociológicos, ambientales, de todas las épocas Bien, la pregunta ahí, y de porque todas... la pregunta, Willy, ahí es muy importante. ¿Por qué? Ahí te va. Es decir, un ex testigo de Jehová hoy puede empezar una nueva vida estudiando algo diferente e incluso cuestionando a Dios. Mírame a mí. Exacto. ¿Qué estudiaste posteriormente después de los testigos de Jehová, mi buen, en carrera? ¿En qué carrera estudiaste después de ver, o estudiaste por tu cuenta, estos temas? Algunos los estudié por mi cuenta, por ejemplo, de ámbito científico, pero por ejemplo, estudié también luego en ámbitos filosóficos Ajá. cómo ven cómo se ve el teísmo, Ujú. que es el Con T, ¿verdad? te- Teísmo. teísmo clásico, Ujú. que es supuestamente el Deus original, que es el Dios original, Ujú. es así. Detrás de ese Dios no hay más Dios, es así. Ajá, exacto. Willy, la pregunta es, actualmente, ¿cuál es tu situación en relación a la creencia
o a la existencia de Dios? ¿Cuál es tu postura hoy actualmente? Pues ahora mi postura ante Dios o la afirmación de Dios existe, digo rotundamente, Dios no es posible que exista, y añado más, es una de una inexistencia tan pura Ujú. que aún así los varios científicos dirán, pero es que el orden de las cosas no se pudo hacer por azar. No, se hizo por la entropía del universo en sí. Ok, Es decir, correcto. el universo entrópicamente se formó en sí mismo. Ujú. Así, Oye, Willy, esos temas son muy interesantes. Mira, nos queda muy poco tiempo ya, prácticamente 2 minutos y medio. Y yo quisiera que esto pueda quedar abierto para una entrevista sobre esos puntos. Este, porque creo que serán interesantes. ¿No existe un manual para el ateo? Pregunto yo, Willy. no existe No ningún existe. manual para el ateo. Lo único que existe es eh, la inmanencia de la realidad. O sea, sí, la realidad es inmanente. Ok, correcto. Eso puede ser digerible para la gente que nos escucha, para la persona, para la audiencia. Pues posiblemente alguno que otro dirá, pero ¿qué cojones está hablando él? Sí, yo veo a Dios en todas las cosas. O sea, sí. Ajá. Sí, ¿no? Y hasta sacaría Y Romanos eso, capítulo 1, ¿no? Diciendo, mira en todas las cualidades de Dios, ¿no? Sí, ¿no? sí. O los deístas ven cierto orden. O sea, sí. Luego está el deísmo. O sea, Ujú. sí. Porque yo pasé del teísmo clásico al deísmo. Y Claro, después del deísmo pasé por varias situaciones más, hasta claro, llegar al nihilismo deístico, que es perfecto, la inexistencia de todos y cada uno de los dioses, incluso el perfecto. teísmo clásico. Muy bien. Pues Willy, estamos a menos de un minuto ya, prácticamente a 50 segundos. Y pues que, Podríamos quedar algún día para hacer un tema muy gracioso. sí, claro. Teísmo clásico versus Biblia. Perfecto, me parece excelente ese tema y va a quedar pendiente. Pues Willy, me resta de darte las gracias por este tiempo que me diste. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.